Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo video. Soy Camilo y en nombre del Semillero Trabajo y Progreso te voy a explicar el principal cambio laboral más importante de este 2026, el aumento del salario mínimo. Si eres trabajador o empleador, esta información te interesa. Para empezar, vamos a analizar a fondo qué es el salario vital, sin antes contarles que el pasado 13 de febrero de 2026 el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué lo frenaron? ¿Qué ordenó el tribunal? Para entender el lío, este año, según expresado por el presidente Petro, no solo se busca un ajuste por inflación, sino cumplir con lo que dicta la Constitución y la OIT. Esto es, un ingreso que garantice una vida digna. El salario mínimo quedó fijado por el decreto 1469-2025 en 1.750.905 pesos. A esto debemos sumarle el auxilio de transporte, que este año llega a los 249.095 pesos. Si sumamos ambos valores, el ingreso total para un trabajador en Colombia alcanza los 2 millones de pesos. En nuestro ordenamiento jurídico, el salario mínimo tiene su fundamento en la Constitución, artículo 53. Este debe ser mínimo, vital y móvil, es decir, suficiente para garantizar condiciones de vida digna a las personas trabajadoras y a sus familias. Por otro lado, en la Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo se debe concertar entre empresarios, trabajadores y gobierno. Si no hay acuerdo, como sucedió en diciembre del año pasado, el gobierno lo decreta sumando inflación, más IPC, más productividad, más el Producto Interno Bruto. Para este año, el gobierno cambió la metodología. En lugar de ser una sola fórmula tradicional, aplicó una nueva variable, esto es, el salario vital. Bueno, pero ¿qué significa exactamente el salario vital? Para la OIT lo define como el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias. También lo encontramos en su constitución. Igualmente, este concepto fue aprobado por el Consejo de Administración en la reunión de expertos sobre políticas salariales celebrada en el 13 de marzo de 2024. Adicional, el convenio de la OIT sobre la fijación de salarios mínimos número 131 de 1970 pide de manera explícita que al fijar los salarios mínimos se tengan en cuenta los siguientes requisitos que verás en pantalla. Nuestro Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 45, define también este concepto de salario mínimo. Para el gobierno no se trata solo de sobrevivir, sino de cubrir las necesidades esenciales de un lugar y que les asegure un nivel de vida digno. Por eso fijó el aumento del 23,7%. La OIT propone que para calcular el salario vital se considere una canasta esencial que incluya alimentación suficiente y nutritiva, vivienda digna y servicios públicos, acceso a salud y seguridad social, educación, transporte y otros gastos cotidianos. Pero aquí es donde entra el Consejo de Estado. Después de revisar las demandas de nulidad de varios ciudadanos y de gremios como FENALCO y FIDECOLTIA, el tribunal decidió que el decreto 1469-2025 violó la ley. ¿Por qué? Bueno, para el alto tribunal, el gobierno desplazó los criterios obligatorios fijados en el artículo 8 de la ley 278 del 96, como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el PIB, para basar el aumento casi exclusivamente en el concepto de salario vital de la OIT, y que si bien para el Consejo de Estado el salario vital es un referente importante, este no ha sido incorporado oficialmente al ordenamiento jurídico como un criterio autónomo que pueda sustituir los legales. También para el Consejo de Estado existe una falta de motivación. El tribunal dice que el gobierno no explicó por qué se alejó tanto de los datos técnicos del DANE y del Banco de la República. Si bien el decreto menciona los datos técnicos como la inflación del 5,1% y el de la productividad del 0,91%, el tribunal consideró que no existe una justificación razonada, un hecho causal que justifique cómo partiendo de estos datos se llega a un incremento del 23%. El gobierno omitió explicar la ponderación técnica de los factores de la ley, limitándose a usarlos como un insumo adicional y no como la base de la decisión. Asimismo, el tribunal fue enfático. Aunque el artículo 53 de la Constitución y las normas internacionales del trabajo hablan de un salario vital, esto no autoriza al gobierno a ignorar o desplazar los parámetros de la ley 278 de 96. Para el Consejo de Estado, el gobierno al fijar el salario de forma unilateral tras no haber acuerdo vulnera el procedimiento establecido en la ley 278 del 96. El gobierno estaba obligado a ceñirse estrictamente en los límites establecidos por el legislador cuando no se logra un acuerdo. Por eso el tribunal determinó que el Ejecutivo desbordó sus competencias. Ojo a lo que viene. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto y fijó un plazo de 8 días para que el gobierno expida un nuevo decreto.
Este nuevo salario debe basarse estrictamente en los criterios legales mientras el tribunal dicta una sentencia definitiva. Ahora, un parte de tranquilidad, no tendrás que devolver el dinero. Lo que ya te pagaron con el aumento del 23% en enero y lo que va de febrero es tuyo. Esta quincena ya, ya se paga igual. Como el decreto fue suspendido el pasado viernes, la quincena que viene ya está liquidada con el salario actual de 1.750.905 pesos. ¿El nuevo decreto debe disminuir el salario mínimo? No necesariamente. El Consejo de Estado no está cuestionando el monto del 23%, sino la forma en que se llegó a esta cifra, pues para el alto tribunal no se tuvo en cuenta los requisitos legales. Incluso podría volver a quedar el 23% o una cifra mayor si el gobierno logra sustentar debidamente dicha cifra. En palabras más sencillas, lo que va a hacer el gobierno es expedir un nuevo decreto provisional teniendo en cuenta solo los requisitos legales, mientras que el Consejo de Estado decide de fondo. Importante, el auxilio de transporte de 249.095 pesos, fijado por el decreto 1470 del 2025, no tendrá ningún cambio, ya que este no fue demandado. Independientemente de lo que suceda con el salario mínimo, este no afectará el valor del transporte. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que el Consejo de Estado hizo lo correcto? ¿O el gobierno debería insistir nuevamente en el salario vital? Los leemos en los comentarios. Muchas gracias por ver el video, dale like, comenta y comparte. Hasta la próxima.